¿Cómo ser verdaderamente felices? El consejo esta vez es muy, pero muy importante. Y quiero en este punto decirte, estamos construyendo consejos sobre consejos como los ladrillos de un edificio. Hasta aquí tienes que haber implementado en tu vida, en tu carácter, los consejos anteriores. Pero déjame decirte que este también, como los anteriores, es muy importante, pero este es uno quizás de los más difíciles. El consejo es: sé íntegro. Y el versículo que tenemos aquí es el versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La integridad, como te dije, es una de las cosas más complicadas de conseguir en la vida de una persona. ¿Qué es ser íntegro? Te lo defino así: es ser de una sola pieza, es no tener dos caras, es vivir sin practicar dos morales. Es, como alguna vez se lo expliqué a mis hijos que son pequeños, es cuando lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago es exactamente lo mismo bajo cualquier circunstancia. Eso es la integridad. Y mira, la integridad te da algunos beneficios, ¿ya? Porque muchos de nosotros entendemos lo que es la integridad, está de más explicarlo, pero no nos damos cuenta qué es lo que la integridad trae a nuestras vidas. Y déjame decirte algunas cositas nomás. En primer lugar, la integridad te da un buen nombre. La Biblia dice en el libro de Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Eran los tiempos de la prohibición en los Estados Unidos. Estamos hablando entre los años 20 y 30. Y había un hombre que se hizo famoso porque rompía la prohibición, llamado Al Capone. Él tenía todo un grupo de personas que le ayudaban a sus actividades delictivas. Y uno de ellos era su contador, de nombre o de apodo Easy Eddie. Easy Eddie, por supuesto, tenía todos los beneficios que le daba ser parte del círculo íntimo de un adinerado hombre de delitos, como era Al Capone en esa época. Tenía una buena casa, mucho dinero, tenía los lujos que tú puedes pensar. Todo marchaba bien con Easy Eddie, sin ningún remordimiento en su corazón, hasta que nació su primer hijo. Y cuando nació, lo cargó, inmediatamente él pensó: un día mi hijo va a crecer y va a ir a la escuela, y por supuesto sus compañeros le van a decir: tu papá es amigo de ese delincuente y tu papá es un delincuente también. ¿Qué hizo Easy Eddie? Lo reflexionó mucho, fue donde Al Capone y le dijo: estoy fuera, me retiro. Y por supuesto fue quien brindó los informes de contabilidad que llevaron finalmente a Al Capone a prisión. Unas semanas después, en uno de los pasadizos de estos callejones ahí en Chicago, apareció Easy Eddie muerto, acribillado de unos balazos. Claro, sufrió lo que le costó luchar por el buen nombre. Tenemos que buscar tener un buen nombre, porque eso es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Déjame contarte otra historia. En 1945, en uno de los bombardeos que estaba realizando Estados Unidos a Japón en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de pilotos muy audaces y valientes salieron de un portaaviones americano en el Pacífico con dirección hacia Japón. Por supuesto, yo considero que las guerras todas son tontas y son producto de acciones negativas y decisiones negativas. Pero al margen de esto, este grupo de pilotos salió a atacar Japón. En el camino, uno de los pilotos se dio cuenta, mirando sus instrumentos, de que le quedaba poco combustible y no iba a poder completar la misión. Pide orden al jefe de este grupo de aviones, le dice: permiso por favor para regresarme a cargar combustible. Por supuesto, el malestar del jefe, él recibe el permiso y regresa. Al regresar a su portaaviones, descubre que unos aviones japoneses estaban a punto de atacar el portaaviones para hundirlo. Y este piloto solo se batió contra 5 aviones japoneses, ocasionando 2 bajas de ellos y 3 tuvieron que huir. Este hombre solo, muy valiente, aterrizó después y por supuesto el informe que se dio al comando en su base en los Estados Unidos fue de héroe, y a él se le denominó un héroe nacional, a tal punto que un aeropuerto en Chicago lleva su nombre. Él se llamó Butch O'Hare, y este aeropuerto en Chicago, tú lo sabes, se llama Butch O'Hare.
¿Qué de común hay en estas dos historias? Que Bash-Oheir fue el hijo de Isiedi. ¿Te das cuenta cómo el buen nombre que le costó la vida al padre llegó a calar profundo en el deseo de convertirse en héroe de su hijo? Su padre finalmente, después de una vida muy difícil, de espaldas a la ley, dio la vida por darle un buen nombre a su hijo. Y vaya que su hijo tuvo un buen nombre. Hasta hoy todos lo recuerdan como un héroe. De más estima es el buen nombre. La integridad te da buen nombre. Otra cosa que te da la integridad es una poderosa influencia. Cuando Moisés murió, el gran líder de Israel, un jovencito que era su discípulo llamado Josué tuvo que sucederle en sus labores de líder. Por supuesto, cuando Moisés estuvo vivo, él mandó en una incursión militar a 12 espías a que investiguen la zona que ellos deberían conquistar llamada Tierra Prometida. 10 de estos 12 espías trajeron un reporte terrible, ¿no? Es una tierra muy difícil, hay gigantes, son soldados, nos van a vencer, nunca vamos a poder. Pero 2 de estos hombres, entre ellos Josué, dijeron, sí podemos, vamos a vencer, y le dijeron al pueblo, vamos, nosotros podemos. Arengaron al pueblo, y ¿sabes cuántos del pueblo le hicieron caso a Josué? Ninguno le hizo caso. Años después, cuando Moisés muere, y este relato lo encuentras en el libro de Josué capítulo 1, Josué se dirige al pueblo y les dice su plan de gobierno para el pueblo. Antes nadie le había hecho caso, pero esta vez la situación fue diferente. Dice así: entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero hay una condición, dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, que vivas la misma clase de vida que vivió Moisés. Y el siguiente versículo, el versículo 18, dice, cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, otra vez la condición, que te esfuerces y seas valiente. Cuando tú tienes una vida de integridad y los demás la ven, la gente huele la integridad, la gente siente la integridad. La Biblia dice que cuando eso sucede, tú obtienes una poderosa influencia. La gente sigue al que es íntegro. La gente no es tonta. La gente necesita un líder, pero esa persona tiene que ser íntegra. Otro beneficio que obtienes de la integridad es una autoridad irrefutable. Y te pongo de ejemplo otro hombre de la Biblia, Samuel, profeta, anciano ya. Había dirigido a Israel por un promedio de 80 años al frente del pueblo de Israel, un pueblo muy difícil. Y en cierto punto este pueblo le pide un rey. Y para despedirse de su autoridad efectiva frente al pueblo y trasladar al rey, Samuel da un discurso donde dice lo siguiente. Él dice, aquí estoy, atestiguad, es decir, declárenme en mi cara contra mí, delante de Dios y delante del rey, si alguna vez he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si le he complicado la vida a alguno, o si de alguien he tomado un cohecho, es decir, un soborno, para cegar mis ojos con él, y yo lo voy a devolver. Y el pueblo dijo, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni robado, ni nada. Qué lindo, mira, la integridad te da una autoridad irrefutable. Nadie podía decirle a Samuel, tú hiciste esto, tuviste esta falla, porque nunca la tuvo. ¿Te das cuenta qué importante es la autoridad cuando queremos criar a nuestros hijos? Qué difícil es decirle a nuestros hijos, adolescentes y jóvenes ya, no hagas esto, por favor, abandona esto, no vayas a estos lugares, cuando tú has transitado por ese lugar y tus hijos te han visto, o tus hijos te ven todavía haciendo lo mismo. Si tú quieres ser feliz, tienes que ser íntegro y eso te va a dar autoridad. Y el último beneficio de la integridad es la intimidad con Dios. Como te dije en la introducción de este curso, la felicidad toca la presencia de Dios. Y si toca la presencia de Dios, la integridad es un requisito indispensable para presentarte, para pararte frente a Dios. Dice Salmos 24, versículo 3.
Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si tú quieres poder pararte frente a Dios cada día, porque dime, tú y yo estamos de acuerdo en esto, es la cosa más importante del mundo, poder pararte frente a Dios. Tú necesitas integridad, necesitas un buen nombre, necesitas autoridad, necesitas liderazgo. ¿Quieres pararte delante de Dios y obtener de Él la felicidad que tú y yo necesitamos vivir a diario? Tú necesitas integridad. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Sé íntegro.